Bueno, buenos días, feliz día del Señor, así pasa a todos. Qué bueno que estamos aquí cantando juntos. Ahora ya leímos, ya hemos leído su palabra juntos también, que es parte de nuestra adoración pública a Dios. Y ahora entonces vamos a leerla, pero también vamos a estudiarla, reflexionar en ella, para descubrir o recordar también todas las promesas que Dios nos da y lo que el Evangelio tiene que decirnos acerca de nuestra vida, cómo estamos, y que nos confronte. Para eso venimos aquí cada domingo, ¿no? Para escuchar el Evangelio y que nos confronte y nos diga lo mal que estamos, pero también para que nos recuerde dónde está la solución, que es en Cristo Jesús, ¿no? Y que acudamos a Él lo más urgente posible para el bien de nuestra alma y de nuestro corazón. Así que vamos a Filipenses. Y ya vamos avanzando en el capítulo 2. Vamos ahora a entrar en la porción del versículo 12 al versículo 18. ¿Sí? Versículo 12 al 18. ¿Me siguen allí? Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes, y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. El título de la enseñanza de hoy es Participantes del gozo de la salvación. Participantes del gozo de la salvación. Ustedes recordarán las historias que cuenta Jesús en Lucas 15. ¿Se acuerdan de esas historias? La moneda perdida, la oveja perdida, ahora sí se acuerdan, y el hijo perdido. Estas tres historias tienen que ver con la salvación, ustedes la conocen, la moneda que fue salvada, la oveja que fue salvada y el hijo que fue salvado. Y en cada caso, al final, ¿qué había? Una reunión ¿de qué? De alegría, celebración, gozo. Alégrense conmigo, decía la que encontró la moneda. Alégrense conmigo, decía que encontró la oveja. Y regocijémonos, comamos, decía el padre que para celebrar, ¿no?, la salvación de su hijo. Comamos y regocijémonos, dice. Y es que la salvación y el gozo no se pueden separar. No se pueden separar. ¿Se dieron cuenta que en lo que acabamos de leer, en esta porción, el apóstol empieza hablando de la salvación? ¿Sí? Ocúpense de la salvación. Y al final, en el versículo 18, ¿qué dice? Regocijémonos. Regocijémonos.
Otra vez, la salvación y el gozo no se pueden separar. Hay dos versículos, los dos versículos finales hablan del gozo, de gozarnos juntos y de regocijarnos juntos también. Una de las experiencias que resultan de seguir el ejemplo de Cristo es una salvación que se goza. El domingo pasado, estuvimos hablando acerca de nuestro sumo ejemplo, y cómo también nosotros debemos imitar a Cristo con respecto a su humillación, o humillarnos. Entonces, una de las experiencias que resultan de seguir el ejemplo de Cristo es una salvación que se goza. Es lo que resulta de imitar a Jesús. Lo que dice el apóstol Pablo aquí. Una salvación que se goza. Puede que nuestra salvación sea individual. Cada uno debe arrepentirse. Pero nuestro gozo es inevitablemente compartido, como dice en el versículo 18 del apóstol Pablo. Pero nuestro gozo es inevitablemente compartido. Así que vamos a ver esto hoy. Vamos a ir de mi gozo a nuestro gozo. Versículo del 12 al 16. Mi salvación. Y el resto del 16 al 18, entonces, nuestro gozo. Mi salvación, nuestro gozo. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Otra vez, lo anteriormente dicho por el apóstol Pablo fue el ejemplo de Cristo. Y él dice acerca de Cristo, una de las cosas que dice es que se hizo obediente, haciéndose obediente hasta la muerte. Y ahora dice, ustedes también, asimismo deben de ser obedientes, como siempre lo han sido, obedientes. ¿Qué más para llevarnos a la obediencia que el maravilloso ejemplo de nuestro Señor Jesús? Y la humildad, tenemos que recordando lo que vimos la semana pasada, el domingo pasado, la humildad está estrechamente relacionada a la obediencia. No puedes ser humilde si no eres obediente. O no puedes ser humilde y no ser obediente. Los filipenses han sido obedientes siempre, y aquí el apóstol Pablo los alaba por eso. Han sido obedientes siempre, pero no obedientes siguiendo las instrucciones producto de la sabiduría del apóstol Pablo, sino obedientes a los llamados que han recibido del evangelio en sus diferentes contextos. Han sido obedientes a los diferentes llamados que han recibido del evangelio. Participantes con Pablo del evangelio, confirmando el evangelio en todas partes también, como el apóstol Pablo. Ahora el apóstol espera que de la misma manera en su ausencia también lo sean, obedientes. De hecho, aquí parece retomar lo que les había dicho en Filipenses 1:27, ¿se acuerdan? Solamente compórtense de una manera digna, sean obedientes del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que yo vaya a verlos, ¿no?, esté con ustedes o en mi ausencia, o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Y había hecho la pausa mostrándonos el ejemplo de Cristo. Y qué maravilloso sería si se dijera lo mismo de nuestra obediencia, ¿no es así? Que siempre obedecemos. Porque una continua obediencia al evangelio de Cristo es la característica de un seguidor del evangelio de Cristo. Y sin duda, la frase luchando por la fe del evangelio tiene conexión con ocúpense en su salvación. ¿Qué dice el resto del versículo 12? Ahora, desafortunadamente, este es un texto mal interpretado muchas veces. Y no porque tenga algún nivel de dificultad, está claro lo que dice allí. Simplemente porque se lee mal. Estas palabras del apóstol Pablo, algunos la usan para enseñar que un cristiano puede dejar de ser cristiano. Algunos leen que debemos trabajar por nuestra salvación. Acuérdate que la Biblia dice que debemos trabajar por nuestra salvación. Citando este texto.
eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Eso sería enseñar un evangelio de obras o por obras. Y esas definitivamente no son buenas noticias, son malas noticias. Lo que él dice es, ocúpense en su salvación. Es muy diferente. Ocúpense en su salvación. Dice una traducción así: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Eso es lo que está diciendo él. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Ocúpense en su salvación. O otra traducción dice, hagan efectiva su propia salvación. Hagan efectiva su propia salvación. En ese sentido, el teólogo Gordon Fee dice, la salvación no solo es algo que recibimos, también es algo que demostramos. Hay que aclarar antes de seguir adelante que el apóstol Pablo no se refiere aquí a ningún modo de la obra de Cristo, de ningún modo a la obra de Cristo, ni al perdón de nuestros pecados, ni a nuestra justificación. No se refiere a eso. Ya eso está hecho totalmente. Sino al desarrollo de nuestra vida, de nuestra nueva vida en Cristo. Al desarrollo de nuestra nueva vida en Cristo. Ocúpense en su salvación. El método de la salvación es como el método de la naturaleza. En la naturaleza están todos los recursos y los materiales. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos que arar la tierra, sembrar, cosechar, preparar el alimento para la mesa. De esta manera, nuestra salvación ha de ser entonces lo principal para nosotros y trabajar en ella, siendo minuciosos. Y es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice con temor y temblor. En otras palabras, con suma cautela. Con suma cautela. Eso es lo que significa la frase con temor y temblor. Con suma cautela, con mucha prudencia. No con miedo a que mañana puedas dejar de ser cristiano. No. No se refiere a eso. Sino con mucha prudencia, con suma cautela. Siendo minucioso. Las personas que creen que la salvación se pierde o que uno puede dejar de ser cristiano, creen que si uno enseña que la salvación no se pierde, entonces las personas van a decir, bueno, soy cristiano, pero voy a vivir como me da la gana. No es así. El que dice realmente así como ustedes saben, realmente no es cristiano. Ni ha sido salvo tampoco. Lo contrario a no ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, ¿qué sería lo contrario? Sería mostrar una actitud negligente, descuido o poco importa con nuestra salvación. Si tú no te estás ocupando en tu salvación con temor y temblor, entonces estás haciendo lo contrario con tu salvación, sino negligente, poco importa y descuidado. Hay un trabajo que hacer. Tienes una responsabilidad. Nuestra salvación, fíjense, según Hebreos 2:3, nuestra salvación es grande. ¿Cómo no ocuparnos de ella con temor y temblor? Es grande. En 2 Timoteo 2:10 dice que nuestra salvación es gloriosa. ¿Cómo no nos vamos a ocupar en ella con temor y temblor? Y en Hebreos 5:9 dice que nuestra salvación es eterna también. Grande, gloriosa y eterna. ¿Cómo vamos a descuidar eso nosotros? Tenemos más bien que volvernos urgentemente a ocuparnos en ella.
nosotros cuidamos y mantenemos para su utilidad, para su buena utilidad, las cosas que compramos: ropa, zapatos, celular, carro, computadoras, todo. De una manera parecida, nuestra salvación requiere de cuidado, no porque vamos a perderla, sino para darle un uso adecuado y máximo beneficio. Pero porque Dios actúa en nosotros, nosotros podemos actuar, según el siguiente versículo. Pero porque Dios actúa en nosotros, es porque nosotros podemos actuar. No debemos olvidar eso. Esa es una gran verdad y es una verdad maravillosa. Porque Dios actúa en nosotros, es que nosotros podemos ocuparnos en nuestra salvación. Yo estaba escuchando ayer, precisamente, mientras editaba esta enseñanza, estaba buscando una predicación con un tema parecido y me encontré con alguien predicando, alguien famoso, predicando sobre un tema parecido a lo que estamos hablando aquí ahora. El título de la predicación esa era Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado. Ahora te van a buscar en YouTube más tarde, me imagino, ¿no? Y él decía, Dios nos ha abandonado. Pero él decía que Dios nos ha abandonado a nuestra responsabilidad, decía él. Lo que quería él lograr con esta predicación es que las personas salieran allí potenciados a ser responsables por sus vidas. Y que más nadie pudiera hacer cargo, solamente yo soy responsable de mi vida. ¿No? Pero una de las cosas que él decía, es que él entendió, según él, ¿no?, que Dios le decía, o que Dios le había dicho, te he abandonado. Tú eres responsable por ti. Yo estoy contigo, claro, pero yo no puedo hacer nada por ti. Decía también en otra parte, cuando somos niños, o cuando eres niño en la fe, Dios contesta tus oraciones, porque sabe que lo necesitas, porque no has crecido todavía. Pero llega un momento cuando te conviertes en un adulto espiritual y Dios te dice, te estoy dejando solo a tu responsabilidad. Eso no es el Evangelio. Eso no son buenas noticias. Son malas noticias para nosotros. El versículo 13 dice precisamente, en otras palabras, que Dios no nos ha abandonado y nos ha dejado solo en esta tarea. No, dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado solos a nuestra responsabilidad. No. Decía alguien, como el sol calienta la tierra y ayuda a la flor a crecer y florecer, así el Espíritu de Dios calienta nuestros corazones y hace crecer y florecer las gracias cristianas. Dios no nos ha dejado solos ni nos ha abandonado. Dice Filipenses 1:6, ¿se acuerdan? Estoy convencido precisamente en esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él está con nosotros, y no solamente eso, sino que está operando en nosotros. No nos ha dejado solos. Algunos hombres tienen la habilidad de hacer grandes cosas, pero no tienen la disposición. Otros pueden tener la disposición, pero no la habilidad. En la obra de nuestra salvación, Dios nos da tanto la disposición como el poder para hacer las cosas. Gracias a Dios por eso. Si no fuera por la influencia de la gracia de Dios en usted, si no fuera por la influencia de la gracia de Dios, usted y yo no estaríamos aquí hoy día.
Nosotros no estamos aquí porque somos responsables de nosotros mismos. No. No estamos aquí porque Dios está obrando en nosotros sus gracias, ¿no? Y ha cambiado nuestros deseos. Ha producido en nosotros el deseo de que estemos aquí hoy. Si no fuera por eso, usted estaría en otro lugar. Dios nos ha hecho nacer de nuevo, por eso tenemos nuevos deseos. Él es la fuente que produce las corrientes de aguas que necesitamos para mantenernos vivos. Si Él no es nuestra fuente, nosotros seguiremos perdidos y muertos, no responsables de nosotros mismos. Y fíjense, dice ahí que para su buena intención, otras versiones dicen por su buena voluntad o para su buena voluntad, para su buena intención. Alguien dijo que es como si Dios estuviera diciendo, o como si el apóstol Pablo estuviera diciendo aquí, que Dios lo hace para satisfacer su placer. Esa es la idea. Él obra en nosotros para satisfacer su placer. Esa es la idea. Dios se deleita en producir, o en otras palabras, Dios se deleita en producir motivos correctos en nosotros para que nos deleitemos en Él. Esa es la idea. Esa es la gran verdad, la verdad maravillosa. Dios se deleita en producir motivos correctos en nosotros para que nosotros nos deleitemos en Él. Esa es la gran verdad de una verdadera vida cristiana. Y esta gran verdad es suficiente. Es una verdad maravillosa. Una verdad maravillosa. No somos nada sin Él. No podemos agradarlo si Él no produce los motivos en nosotros para agradarlo a Él. Como decía Agustín, ¿se acuerdan, no? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que me das. Esta es una gran verdad suficiente para que nada en esta semana nos robe la paz y el gozo. Pero sigue diciendo el versículo 14, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Porque también esto es parte de ocuparnos de nuestra salvación. Nuestras murmuraciones, decía Thomas Watson, son la música del diablo. Hagan todas las cosas. No las cosas malas, por supuesto, no se refiere a eso. Se entiende que el apóstol se refiere a las cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios y glorificar a Dios. Las cosas en las que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Todas aquellas cosas buenas que acompañan a la salvación, como oír la palabra, asistir a las ordenanzas, todos los asuntos eclesiásticos relacionados con el culto público y privado, como hoy que estamos en el culto público. Que todo esto y todo lo demás para glorificar a Dios la hagamos sin murmuraciones. Eso estorbaría a nuestro desarrollo y crecimiento para ocuparnos de nuestra salvación como de manera adecuada, las murmuraciones. Algunos piensan que la murmuración aquí se refiere directamente contra Dios, porque la palabra griega que se usa aquí para murmurar tiene la misma idea de la palabra que se usa cuando los israelitas estaban en el desierto murmurando contra Dios. La murmuración, ¿qué es? Es poner en duda la voluntad de Dios, esa actitud, poner en duda sus designios y criticarlos, es manifestar con palabras menosprecio al trato de Dios. Dice el diccionario bíblico que murmurar es hablar entre dientes, manifestando desaprobación o conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. En este caso, censurando a Dios.
Una cosa, hermanos y hermanas, es preguntarle a Dios en oración, ¿por qué, Señor? Y eso lo vemos en los salmos. Usted ha leído muchos salmos con respecto a eso, ¿no? El salmista llega en oración y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Una cosa es preguntarle a Dios en oración, ¿por qué, Señor? Y otra cosa es quejarme dentro de mí mismo con respecto a Dios. ¿Se acuerdan cuando usted era hijo, vivía en la casa de su papá? Cuando su papá o mamá lo mandaba a hacer algo y usted murmuraba. No iba con él y le decía que no tiene nada de malo que vayamos a donde nuestros papás y le pregunten, papá, ¿pero por qué? No entiendo, ¿por qué me mandas a hacer eso? Y otra cosa diferente es murmurar con voz bajita, ¿no?, contra su papá. Son dos cosas diferentes. Eso es lo que no debemos hacer con respecto a Dios. Podemos quejarnos en oración, claro que sí, pero no murmurar contra Dios. Dice Matthew Henry, los mandamientos de Dios fueron dados para ser obedecidos, no para ser discutidos, ni criticados, ni editados. ¿Por qué razón? Para que sean irreprensibles y sencillos, dice el versículo 15, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Las murmuraciones pueden manchar nuestras vidas, las manchan más bien. En una vida piadosa y devota a Dios no cabe la murmuración. Una vez que murmuramos ya no somos irreprensibles, sencillos hijos de Dios. La murmuración nos lleva de la ingratitud a Dios y de allí a la amargura con los demás. Y usted sabe que nadie quiere estar con un amargado. Entonces somos dignos de reproche, lo contrario a ser irreprensibles entre todos los que nos conocen. Dignos de reproche. Y debemos ser sencillos, o sea, puros, sin adulterar. Es lo que significa la palabra sencillos, sin adulterar, sin mezcla. O sea, que nuestra vida pura, que debemos llevarla, que llevamos, ha de ser tal que impida la reprensión de un mundo torcido. Perdón, me gusta lo que dice J.C. Ryle, pero yo lo digo en forma de pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Es tu cristianismo tan inconfundible que todos los que te conocen no tienen duda alguna de quién eres y a quién sirves? Ahí, en forma de pregunta. ¿Es tu cristianismo tan inconfundible que todos los que te conocen no tienen duda de quién eres y a quién sirve? Debemos hacernos esa pregunta. Porque así seremos hijos de Dios, dice el apóstol Pablo. Mostramos ser hijos de Dios. Porque no es que los filipenses no eran hijos de Dios y debían ser hijos de Dios, esa no es la idea. Sino más bien lo que quiere decir cuando dice para que sean hijos de Dios, se refiere a para que puedas probar el hecho de tu filiación espiritual con respecto a Dios o con Dios por tu semejanza santa a Él. Esa es la idea. Ya que esa es la única prueba verdadera de que eres hijo de Dios, hija de Dios. En medio de una generación torcida y perversa. Ese es el diagnóstico del apóstol Pablo, ¿no? Cómo estaba la sociedad en su momento, en su tiempo. ¿Cómo estaremos nosotros hoy? Torcido es algo que no está recto. Algo torcido por lo general significa que está dañado. Nadie quiere sentarse en una silla torcida. Nadie. Algunos se atreven a decir que la religión es la que ha dañado toda la sociedad. ¿Han escuchado eso? Y que los gobiernos del mundo deben eliminar toda religión, o sea, todo grupo cristiano o religioso, cualquiera que sea. Cuando Dios no está en la sociedad, ¿qué sucede?
¿Qué sucede? Las personas creen que un hombre puede estar embarazado, por ejemplo. Eso es torcido. Cuando Dios no está en la sociedad cree que un hombre de 65 años puede ser una niña de 11 años. ¿No es torcido eso acaso? La Biblia nos enseña que los mandamientos de Dios son rectos. Los mandamientos de Dios son rectos. Así que ellos son la medida de todo lo que es recto o torcido. Los mandamientos de Dios son rectos. Todo lo demás es torcido. Ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Nos gustaría vivir como en el cielo, pero aún estamos aquí con un propósito. Nuestro trabajo, hermanos y hermanas, en la tierra no ha terminado cuando somos salvados y separados de esta generación torcida y perversa. Debemos ser luminarias. Claro, nosotros no brillamos por nuestra propia bondad y simplemente para difundir nuestras experiencias buenas. Somos las lámparas, brillamos porque somos las lámparas, pero la verdad de Dios es la llama. Y tenemos que recordar entonces, basado en estas palabras, que Dios nos ha llamado a vivir una piedad con valentía, enfrentando todo aquello que no es la voluntad de Dios. No una piedad tímida o de bajo perfil o fugitiva. Es verdad que en otras circunstancias nosotros tenemos que escondernos, pero aún allí nosotros seguimos siendo la luz de Cristo. El Evangelio sigue avanzando, sigue brillando, salvando. Vamos hacia adelante. Aunque nos persigan, no nos pueden apagar. ¿Cómo resplandecer en el mundo entonces? ¿Cómo entonces resplandecemos en el mundo? Siendo ejemplo para los demás de cómo alcanzar nuestros sueños, no. Dando mucho dinero a los pobres, tampoco. Dice el versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Así. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. La palabra de vida a la que se refiere el apóstol Pablo aquí es sin duda el Evangelio. Sostener, claro que no es literal, no es cargando la Biblia debajo del brazo, así no, eso no es sostener aquí. Una traducción dice, manteniendo firme el mensaje de la vida. Esa es la idea, manteniendo firme el mensaje de la vida, o sea, el Evangelio. Sostener la palabra de vida significa también vivir de tal modo que los incrédulos pueden ver la validez del Evangelio o cómo nosotros confirmamos el Evangelio. Sostenemos la palabra de vida confirmándola con nuestras vidas. ¿Por qué hay que sostener firmemente la palabra de vida? ¿Por qué? Bueno, porque ya usted sabe que están haciendo todo lo que pueden para borrarla o inhabilitarla o anular la palabra de Dios. El Evangelio se llama aquí así porque en él se nos ofrece a Cristo como la vida verdadera. Juan 8:12 dice, el mismo Jesús hablando, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No hay otro medio por el cual se pueda obtener la nueva vida que Dios ha dado, sino por el Evangelio. Este mundo ofrece, dicen ellos, ofrece vida, cierta vida, ¿no? La vida para este mundo, la vida para este mundo es sinónimo de diversión a mi manera. Esa es la vida. Diversión a mi manera. Pero lo que realmente ofrecen es una sustitución de la verdadera vida, porque las personas, nadie puede ofrecer algo que no ha inventado. Jesús es el único que puede prometer la vida, porque Él fue el que la inventó. Y una buena idea donde empezar es empezar a sostener la palabra de vida es en nuestros hogares. Allí debemos empezar. Es un lugar clave para iluminar con la luz de la esperanza el Evangelio de Cristo en medio de esta generación.
Entonces, la siguiente parte del versículo 16 entonces nos habla del gozo. Acabamos de ver cómo el apóstol Pablo nos llama, nos recuerda nuestra responsabilidad para poder entonces ocuparnos en lo que ya Dios ha comenzado y está haciendo con nosotros. Y ahora nos habla del gozo de ese trabajo. Dice, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. El apóstol Pablo no se gloría, fíjense, no se gloría en sus propios éxitos o popularidad, no, sino en la fe, en el amor, la obediencia de los hermanos convertidos en Filipos, y que sus vidas sean acorde al evangelio. Son esas virtudes las que perduran y son esas virtudes las que traen gloria en el día de Cristo. Esas virtudes. Y aquí habla una vez más precisamente del día de Cristo, del día de Cristo. El apóstol Pablo ha hablado y seguirá hablando de muchas cosas que tenemos que hacer aquí como cristianos. Y a la par menciona también el día de Cristo. En el versículo 6 del capítulo 1 también habló del día de Cristo. El día de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo no puede dejar de mencionar a la par el día de Cristo? O pensar a la par en el día de Cristo. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos la vida nueva, todo lo que hacemos como cristianos es una preparación para el día de Cristo. Todo lo que hacemos es una preparación para el día de Cristo. Como padres cristianos, como esposos cristianos, como hijos cristianos, como trabajadores cristianos, como vecinos cristianos. Todo lo que hacemos es una preparación para el día de Cristo. No podemos separar lo que hacemos hoy para Dios del día de Cristo que viene. Martín Lutero dijo en una ocasión: tengo 2 días en mi calendario, este día y ese día. Eso cambia nuestra perspectiva de la vida. Entonces, cuando los filipenses sean presentados delante de Dios, del Señor, se confirmará el gozo. Se confirma. El apóstol Pablo, se confirmará el gozo sobre la pena. Cuando los filipenses sean presentados delante del Señor, sin tacha, hijos de Dios, habiéndose ocupados en su salvación, el gozo, se confirmará el gozo sobre la pena. Dice Pablo ahí: no habré corrido en vano. La prosperidad del rebaño es la prosperidad del pastor. Él dice ahí, en un resumen, que tomen en serio el crecimiento de su salvación, no murmuren, no peleen, sean irreprensibles, sencillos, manteniendo la palabra de vida en sus vidas. Ver estas prácticas en la vida de los demás es lo que le daba orgullo al apóstol Pablo. Eso era lo que era orgullo para él, su gloria. Esto es lo que debe desear todo pastor de la iglesia que pastorea. Estas virtudes. Hay pastores que, ustedes saben, hay ciertos líderes o pastores, si se le puede llamar así, son pastores, que lo que le pone orgulloso de la iglesia que dirige es que todos sean empresarios exitosos. Entonces se pasan dando desde el púlpito cada domingo charlas sobre el éxito. Ese no debe ser mi objetivo. Sí, claro, mi objetivo es que ustedes sean buenos trabajadores, ¿no? Claro que sí. Pero yo no estoy aquí para enseñarles cómo ganar más dinero
para que después sean agradecidos para conmigo dándome algo de ese dinero que ganaron gracias a mis consejos y charlas de éxito desde el púlpito cada domingo. Mi objetivo cada domingo, desde aquí este púlpito para con ustedes, debe ser que hagan tesoros celestiales y eternos. Espero que haya sido así todos estos años. Son estos tesoros los que Dios obra en nosotros para que nosotros los cuidemos, los usemos y los manifestemos más y más para Él. Estos tesoros celestiales. Hermanos, hermanas, el día que yo empiece a darles cada domingo a ustedes charlas de éxito empresarial aquí, despídanme, por favor. Bájenme de aquí y despídanme, porque esa no es mi tarea. No estoy diciendo, claro que sí, claro que no estoy diciendo que los cursos para prepararse mejor en su trabajo diario sean pecados, no estoy diciendo eso. Eso tiene su lugar. Lo que quiero recordarles es que la preparación en el Evangelio y la ocupación en su salvación es más grande y más importante. Eso sí. Y si son cristianos, de ninguna manera deben olvidarse de eso. Eso debe ser primero. Porque en el día de Cristo, cuando ustedes se presenten en el día de Cristo, no les servirán a ustedes las 25 leyes del éxito de John Maxwell. Sino que han demostrado que se han ocupado en su salvación, creciendo para la gloria de Dios. Porque aunque yo sea derramado como libación sobre sacrificio y servicio en su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Versículo 18, y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Una traducción más exacta sería ahí del versículo 17, puesto que soy derramado en libación. Nos pareciera a primera leída que el apóstol estuviera diciendo en algún futuro será derramado, pero no es así. Porque aunque yo sea derramado, o sea, aunque yo esté siendo derramado, esa es la idea. Libación era una ofrenda líquida que se derramaba en medio del sacrificio. Así que, contrario a lo que algunos intérpretes quieren decir, enseñan, Pablo no está allí refiriéndose a un posible martirio, aunque cabe también en el contexto, por supuesto. El tiempo presente indica claramente que se refería a su situación actual como prisionero en Roma. Él vio su vida en misión, no su muerte, como el mayor sacrificio al Señor, cumpliendo su llamado. Él era un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Y cuando dice sobre el sacrificio y servicio de su fe, se refiere también a la participación del Evangelio de la iglesia de Filipos, los hermanos que también como él participaban con él de la misma lucha. Así que para el apóstol Pablo, la continua obediencia de los filipenses y su fidelidad en medio de la persecución son también una ofrenda a Dios equivalente a la ofrenda de su tarea como apóstol. Por eso dice así. Por eso habla de él como libación y habla del sacrificio de ellos también. Juntos, dice, se goza en eso. Es un gozo. Servicio de fe equivale a confirmar el Evangelio con sus vidas y demostración de una salvación en la que habían ya comenzado a ocuparse. Así que la gracia convierte el mal aparente en un bien real. Y la alegría es promovida tanto en Filipos como también en Roma, en la cárcel, o estando preso bajo arresto. Tenemos ante nosotros el magnífico, entonces,
espíritu público que fomenta el evangelio. Nos capacita para apartar la mirada verdaderamente, o la mirada de nuestros propios asuntos a los asuntos de los demás, como lo hizo el apóstol Pablo. Este sacrificio, entonces, hermanos, este sacrificio es entonces un evangelio verdaderamente vivido, una salvación verdaderamente vivida, la cual da origen a un gozo que tiene que compartirse. Tiene que compartirse. Regocíjense de la misma manera, dice ahí, y compartan su gozo conmigo. Saben, el apóstol Pablo ya ha mencionado, vamos por el capítulo 2, y ya ha mencionado más de 5 veces la palabra gozo o regocíjense. O regocijar. Más de 5 veces. Y la va a seguir mencionando más adelante. Más de 5 veces ya ha hablado del gozo. Y a todos nos gusta estar feliz, ¿no es así? A todos nos gusta estar gozosos. Y hay diferentes motivos para alegrarnos y gozarnos aquí, los días pasados y los que vienen, con diferentes circunstancias. Pero también esas circunstancias nos pueden también quitar ese gozo. Ese gozo. Ese no es el gozo de que el apóstol Pablo está hablando aquí. Está hablando del gozo de la salvación. Habla de ese gozo. Y este gozo de la salvación es diferente a las alegrías que podamos experimentar aquí por otras cosas, por diferentes motivos. Y la diferencia es que este gozo es mejor. Es mejor. Y este gozo no surge de lo que Dios nos, o porque Dios nos da todo lo que le pedimos. No surge de eso. De ahí no puede ser porque Dios no le ha prometido a nadie una economía segura, ni una salud segura. Así que no puede surgir de allí nuestro gozo. No puede. Este gozo es mejor porque, así como nuestra salvación, este gozo también es grande, este gozo también es glorioso y este gozo también es eterno. Así que no nos comparemos, hermanos y hermanas, con nuestros conocidos, familiares o vecinos que tienen más cosas que nosotros. No digamos, mira cómo son felices, ¿no? Sí, son alegres porque tienen más cosas, muchas más cosas. No. Porque ese no es el gozo que Dios ha preparado para su pueblo, sino que es el gozo de la salvación. Es por eso que el apóstol Pablo, lo que a él lo que él anhelaba era el ver este gozo en los filipenses. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás ocupado en tu salvación? Sí, qué bueno, qué alegría, qué gozo. ¿Estás luchando por el evangelio? Qué alegría, qué bueno, qué gozo. ¿Estás creciendo en la fe? Qué gozo, qué alegría. Qué dicha será ese día, el día de Cristo. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu evangelio que podemos leer, podemos reunirnos, Señor, aquí cada domingo, Señor, y poder celebrar lo que tú has hecho, tu obra, Señor, por nosotros. Padre, Señor Jesús, por tu gracia, aquí estamos, Señor, y esa promesa, Señor, es maravillosa de que tú estás obrando en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Necesito, Señor, más de tu obra en mí. Necesitamos más de tu obra en nosotros, Señor. Haznos más querer, haznos más desear, Señor. Y que entonces nosotros podamos cumplir, Señor, ocuparnos, no menospreciar, Señor, nuestra salvación, sino que
trabajar en ella, crecer en ella, madurar en ella, Señor. Gracias por eso y que la consecuencia, Señor, de todo esto sea el gozo inefable que no se puede describir, Señor, en nosotros. Aún en medio aquí, Señor, de este mundo oscuro, pero que será completo, Señor, muy pronto y en el día de Cristo, el día que esperamos. Gracias, Señor. Amén.